Buenas tardes, amable audiencia. Estamos aquí de nuevo en su espacio Conapime Podcast TV, un espacio dedicado a tratar temas de interés y de mucha trascendencia para la sociedad, tanto de la región como del país. En esta tarde nos acompaña nuestro invitado estrella, el magistrado Blas Figuereo, para Luis Manuel Santana y un servidor Cecilio Ortega, que somos los anfitriones de este espacio. Nos llena de orgullo tener al magistrado aquí con nosotros. Saludos, magistrado. Muchas gracias. ¿Cómo se siente en estos días? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, nos alegra muchísimo. El magistrado teníamos unos días que no encontrábamos, pero claro. Estamos aquí, como siempre, dispuestos para conversar temas de interés. Fíjense, distinguidos amigos y hermanos, el día de hoy nosotros estuvimos participando en una actividad muy importante en La Romana, donde se estuvo reuniendo todo el liderazgo de las 6 provincias, de las 2 regiones, la región Yuma y la región Iguamo. Como ustedes saben, el este ahora tiene 2 regiones, de acuerdo a la ley 345-22, que crea las 10 regiones únicas de planificación. La región Iguamo contempla San Pedro de Macorís, Atomayor y Monteplata, y la región Yuma contempla La Romana, la Alta Gracia y el Ceibo. Y hoy estábamos reunidos en La Romana, las 6 provincias de las 2 regiones. Las 6 gobernadoras, habían legisladores, alcaldes, y estaban los consejos de desarrollo de esas 6 provincias, tratando sobre diferentes estrategias para motorizar el desarrollo de nuestras 2 regiones y cómo debemos articularnos. Primero, cada región entre sí, y luego cómo vincularnos a las 2 regiones como un eje geográfico del este para buscar la forma de desarrollarnos. Allí pues estuvieron hablando de diferentes estrategias, estuvieron haciendo memoria de los diferentes trabajos que viene haciendo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en armonía con el liderazgo local, con las gobernadoras, con los legisladores, con los alcaldes, con los líderes de la sociedad civil, con los empresarios, con diferentes instituciones que hacen vida en los territorios, y cómo buscar mecanismos para seguir fortaleciendo estos instrumentos de planificación. Fue una actividad muy interesante y ya se irán presentando resultados en los próximos días. O sea que celebramos ese tipo de encuentros. Qué bien. Ahora sí entramos en materia. Sí. A ver, Luis, tú tienes Cecilio, unos temas para tratar con el magistrado. Sí, es interesante lo que tú, la actividad en la que tú participaste ahora mismo. Y sería bueno que nos tomemos un programa en la cual tú puedas ya expresar con detalles, ¿no? ¿Verdad? Porque creo que va a ser de mucho interés para la ciudadanía, principalmente San Pedro de Macorís, que siempre se nos ha acusado de la falta de coerción que nosotros tenemos. Este es un buen escenario para que no solamente San Pedro, sino la región pueda trabajar de una manera compacta, como lo hacen las ciudades y la región del Cibao. En otro orden, quisiera reiterar otra vez el agradecimiento que tenemos por la presencia del magistrado Blas Figuereo, que no solamente es un invitado, sino es un colaborador eterno de nuestra institución CONAPIME. Y cada vez que estamos junto con él, es mucho lo que aprendemos. Para los que lo conocen, saben que él es un evangelista nacional e internacional, porque ya ha efectuado charlas y conferencias en diferentes partes del mundo, vamos a decir así. Un catedrático universitario que imparte Derecho Internacional Público, magistrado, procurador de la Corte de diferentes departamentos, yo diría, del país, pero específicamente yo lo conocí en lo que tiene que ver con en la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en cualquiera alguna de esas facetas, él ha sido un aventajado. Yo estoy medio guapito con él porque el que me animó yo a comenzar a visitar las iglesias fue él, porque cada vez que él iba a hacer una conferencia en alguna de las iglesias locales, pues él me hacía mi invitación. Y las
Últimamente no te has estado invitando al No, yo no sé magistrado. lo que ha pasado. Lo que pasa Vamos a es que- darle la palabra de una vez al Lo que magistrado. pasa es que a mí han dejado de invitarme. Ah, ok, las conferencias han bajado un poco últimamente. Sí, porque hay cosas que se dicen y que uno dice que afecta a algunos intereses y entonces utilizan el método de silenciarnos. Ajá. Ok. Sí. A propósito, magistrado, estamos en el mes de la Reforma Protestante. Hay muchas instituciones, muchos concilios, muchas iglesias, muchas universidades que aprovechan este mes para refrescar un poco la memoria acerca de este acontecimiento tan trascendente. Sí, pero Como la Discúlpame, reforma. Cecilio, pero yo no sé si tú te refieres a la reforma protestante de los últimos días que ha pasado aquí, o es la reforma que tiene que ver con la de 1517, que fue aquella reforma del No, cual a esa nuestro reforma, colaborador... a esa reforma que me estoy refiriendo, porque este es el mes de la reforma, Ok, ¿verdad? ok. Todos los años, en el mes de octubre, se celebra el mes de la Reforma Protestante, donde se hacen congresos, se hacen diferentes actividades académicas, no solamente religiosas, también académicas, donde se analiza todo el impacto que tuvo este movimiento de esos años 1500, incluso cerquita ahí de la independencia, perdón, del descubrimiento de América, y fue algo muy impactante y siempre es bueno recordar esos acontecimientos como que marcan un hito en la historia de la humanidad. sí, a propósito del mes de la Reforma y los eventos que se hacen para conmemorarlo, entiendo que por la trascendencia del acontecimiento es muy poco lo que las iglesias evangélicas hacen para recordar tan trascendente acontecimiento, porque yo lo decía antes y lo digo ahora que tengo más conocimiento que antes sobre el acontecimiento, que después de la muerte de Cristo y su obra redentora y la predicación del Evangelio de los apóstoles y la expansión de la iglesia primitiva, después de ese acontecimiento, naturalmente, en el mundo evangélico, el acontecimiento más importante es la Reforma Protestante de 1517. No ha habido otro acontecimiento de tanta trascendencia como la Reforma de 1517 por varias razones que el tiempo no nos va a dar para exponerlo, pero su impacto en la vida social, política, religiosa, económica, ha sido trascendente hasta hoy. Sí, porque hay un detalle, magistrado. O sea que sigue creciendo el impacto de la reforma, cada día más. Muy bien. Sabemos que usted, o sea, no tenemos un tiempo suficiente como para entrar en muchos detalles sobre los orígenes, las razones y todo, vamos a decir con detalle. Ahora, hay unos personajes que son, diríamos, clave para este proceso. Sí, Y que, ¿verdad? Aún dentro de la misma iglesia donde estaban, comenzaron a notar y a disentir en alguna serie de aspectos, ¿verdad? perfecto. Sería interesante que usted destaque esos personajes Sí, y el personaje principal, ¿no? Que de los alguna manera... personajes que tenemos más destacados en lo que se llamó la pre-reforma, Ok. porque la reforma surgió en el 1517, pero en 1327, O sea, casi 2 siglos antes. 2 siglos antes, 190 años antes, Sí, sí. ya había surgido en Inglaterra un predicador del Evangelio que ni se imaginaba él que él iba a producir con sus ideas y sus predicaciones
lo que llevó a cabo más adelante los reformadores. Y es un personaje trascendente que muy poca gente le conoce por la historia. Muy poca gente le interesa, diríamos, saber de dónde nació este personaje, quién es, qué decía, contra qué poderes se oponía. Y ese es un personaje que obligatoriamente tenemos que hacer referencia a él cuando vamos a hablar de la Reforma, porque él era un sacerdote de la Iglesia de Roma. Sí, era un fraile, ¿no? Sí, era un intelectual de Inglaterra y catedrático de la Universidad de Inglaterra, y además de eso, sacerdote, fraile, y fue el primero que comenzó a hablar del Evangelio, que por eso se le llama a él la estrella de la Reforma, porque fue quien dio los primeros pasos en medio de la Edad Media, que es la edad más sombría que ha tenido la historia de la humanidad, que duró 1000 años. Es importante, un milenio, Sí. 10 siglos. 10 siglos, 10 Sí. siglos. Ahí murieron generación y generación y generación. 1000 años. Sí, sí, sí. Y entonces, esa Edad Media oscura y tardía y tenebrosa no permitía que fuesen ideas contrarias contra el régimen establecido. Ese régimen de hierro, con todos los poderes a su alcance, impedía que cualquier persona que tuviese ideas contrarias, a no ser una persona de la categoría de Wycliffe, no podía expresar ideas contrarias. Pero ¿Cómo se llamaba ese personaje? John Wycliffe, John Wycliffe. Ok. inglés. Él fue de previo a nacionalidad Lutero. Inglés. Digo, muy previo a Lutero. Pero mucho antes, porque la gente solamente ve a Lutero Sí. y habla de Lutero, de la Reforma, pero la base de la Reforma, la zapata de la Reforma, es sudor y sangre. Sudor y O sangre. sea, cuando Lutero hace aquella famosa tesis que la puso en un lugar público, donde ahí marcó, Sí. vamos a decir, de manera ya oficial, Sí. ya él venía siendo influenciado por todas esas reflexiones y esas líneas de Claro, pensamiento. claro. Había una corriente de pensamiento libertario. Ok. Que ustedes saben que ahí nace el Renacimiento, Sí, sí, sí. con la Reforma. Toda una revolución de la época. En las nace el artes, en la humanismo. ciencia, en todo. En todo. Sí. Porque tuvimos 1000 años perdidos. Del año 400 al 1400 son 1000 años que se perdieron. Y ahí vino el descubrimiento de América también, que también influyó. Bueno, en 1492, Sí, entonces viene el descubrimiento de esta parte del mundo, o el encuentro de dos culturas, como se ha llamado, pero realmente esta parte del mundo no conocía a Europa ni a Asia, Claro, que claro. eran los continentes y África Pero, ¿y no será, conocidos. magistrado, Oiga, que oiga algo importante. Como estaba prohibido leer cualquier tipo de documento, la Biblia nadie tenía? no, porque no había Biblia. Ah, no había Biblia. No había Biblia. Lo que habían eran rollos y pergaminos. Ok, pero Sí. Y esos rollos, esos pergaminos, lo guardaba la iglesia de Roma, Correcto, ¿no? celosamente. no todos sabían leer. La mayoría era analfabeta. Sí. La mayoría, porque no había Y escuela. eran unos textos sagrados que no eran de acceso al público. La primera escuela pública, la funda Calvino en Francia en 1537. Casi un siglo después. En 1537 Ah, bueno, sí. funda Calvino, que fue un reformador. Pero fue un reformador, fue influenciado por la misma reforma. Claro, es un Por reformador. eso es que se habla mucho, magistrado, de la parte Perdón, académica de la Calvino, reforma. Calvino afirmaba que cómo iban a poder las escrituras si no sabían leer. Claro, y por claro. eso ahí es que nace. Con Lutero y con Calvino es que nace la escuela que tenemos hoy. La gente desconoce eso. Sí, pero Sí, porque aparte la gente la de- atribuye sistema solamente... escolar que tenemos nosotros Magistrado, hoy. hay muchas preguntas que se abren. Aparte de Calvino, ¿quién es que hace la traducción? Porque también había mucho dialecto,
no solamente en Roma y en esa zona de donde Calvino, o sea, para que se trascendiera a otros lugares. No tuvo importancia quien comenzó a hacer las primeras traducciones. Pero que la textos. traducción de los textos sagrados a los idiomas vernáculos De la época. de diferentes naciones es fruto de la reforma. También. Sí, la reforma La impulsó reforma, eso. la reforma protestante es que pare todas esas traducciones. Pero las iglesias no le dan cabida a la enseñanza que debe tener la iglesia, el conocimiento que debe tener la iglesia de ese acontecimiento por los beneficios que nos ha traído, porque la predicación libre del evangelio en la mayor parte del mundo es la reforma que lo produce. Y en ese mismo tiempo, ¿cómo veía la iglesia tradicional a los auspiciadores de esa reforma? Porque le ponían nombre inclusive No, pero paganos, no sé qué. No, era pagano para la no. iglesia. Existió una palabra, Ajá, existió una palabra que se llama herejía. herejía. Eran Era herejes, castigado. considerados herejes. Que Exactamente. es como ahora cuando te acusan de terrorismo. Oiga, Sí, porque Entiendo. fue una disrupción muy grande. Comunista también cuando Y en le su hablaban. momento comunista. Sí, Sí, pues siempre cada época Ahí trae su trae su palabra. propia. Sí, ¿Tú me entiendes? Entonces, la herejía de aquel tiempo Ok. era el comunismo de los años 60 y 50 y 70 y Esto 80. era castigado con la pena de muerte, inclusive. Claro. Miles No, de pero- personas pero- pasaron a la hoguera, Pero, fueron no, guillotinados. pero y todo déjeme eso. decirle algo. Quien instaura el tribunal que juzgaba a los herejes es la iglesia de Roma. Oye, para que ustedes vean. ¿Sabe cómo se llama ese tribunal? Por eso que han pedido tanto perdón de Claro. aquella época. Sí, A Ese ver, tribunal se denominó la Santa Inquisición, la Santa Inquisición. donde los jueces, los policías, los militares, los alguaciles eran de la iglesia de Roma. Pero estaban hasta encapuchados porque eran cobardes y no se atrevían a mostrar sus rostros cuando estaban ejecutando a lo que ellos le llamaban herejes. Fíjate, eso fue una desgracia tan grande para la humanidad que cualquier persona que tuviese muchos bienes y esos bienes le interesaban a los sacerdotes, porque aquel que era condenado como hereje, sus bienes pasaban al papado. Óigase, sí. Sí. A O los sea, beneficiarios de... Los beneficiarios no eran la esposa ni los hijos, Ah. era el papado que se beneficiaba de esos bienes que eran incautados al condenado como hereje, porque los bienes no eran herejes. Los bienes los sí bienes no, eran los buenos bienes- para, los bienes para no incautarlo y eran- confiscarlo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero volviendo, magistrado, porque hay que ir viendo como cada ribete de ese acontecimiento, porque hay una parte religiosa, vamos a decir, que también esa parte religiosa tenía sus matices políticos. No, porque fíjese, la reforma no es solamente religiosa. Sí, pero eso que digo, que tenía ribetes religiosos, Sí. ¿Dónde surge, ribetes magistrado? políticos, ribetes académicos, ribetes sociales, ribetes culturales. Pero ¿en qué todos esos parte- son enfoques Político, o aristas económico, ¿En qué donde político se debe y económico. Sí, Magistrado, se debe abordar la sociales. reforma. La semilla de esa reforma, ¿dónde nace? Ya sabemos el protagonista principal, pero ¿dónde nace? Porque el país, o sea, me imagino que existía el Medio Oriente, esa zona por Sí, ahí, pero el Imperio pero ¿dónde nace? En la Biblia. No, yo me refiero en el lugar, la ubicación geográfica. Ah, bueno, la ubicación geográfica tiene varios puntos. Ah, ok. Porque tiene a Wycliffe de Inglaterra, Ok. a William Tyndale también de Inglaterra, pero tiene a Calvino de Francia, Ok. ¿entiendes? Tiene a Jerónimo Savonarola de Florencia, que era un expositor extraordinario, que era italiano, Sí, de florentino. Italia, sí. Tiene a este hombre que fue rector de la Universidad de Praga, Juan Hus. Tiene a Jerónimo de Praga. Son las luces más destacadas. Magistrado, me viene la pregunta, ¿y qué papel jugó el reinado de España
en esa reforma? Porque el reinado de España, como Cecilio hablaba ahorita del descubrimiento de América, que fue en 1492, ya España comenzó a ser poderoso y ellos tenían la Iglesia Católica. ¿Qué papel sí, porque jugó? Carlos V era primo de Alejandro VI, Ah, ok. ¿Qué papel el jugó? Papa. Ok, sí. Pero eran dos corruptos los dos. Sí, dos sinvergüenza los dos. Entonces, Porque como usted mencionó a Francia, sí, Inglaterra, no, porque Italia, no. entonces... El papel que jugó España fue de muerte contra la reforma. Porque España abrazó la tradición de la la época. tradición. España, Italia y Portugal fueron los únicos 3 países de Europa que no admitieron las ideas de la reforma. Incluso- Cerraron su puerta totalmente, a pesar de que hubieron españoles influenciados por la reforma que pagaron con sus vidas su osadía. Se convirtieron en herejes. Sí, también. se convirtieron en mártires. mártires. Ay, mártires. Bueno, pero sí, lo veía la condenados iglesia. como herejes. La iglesia lo veía. Ahora, E incluso el motor de la instauración del tribunal llamado la Santa Inquisición, que era un tribunal criminal, fue España. Pero mire, y sin Oiga, fue embargo, España. si se quiere, las colonias, llámese el continente americano y demás, ve a la reina católica como una mujer que en cierta forma favoreció a los indios y que tenía una mano piadosa para, por lo menos para ese mira, sector. antes de llegar a eso que dice Luis, ya para entrar como en... Porque ya que estamos hablando de España, sabemos que España, aunque Portugal participó, y participó Francia y otras grandes metrópolis de la época, imperio, ¿verdad? Pero España fue que tuvo como una mayor relevancia en la región de América. Exacto, Porque por España colonizó a los principales países, exceptuando a Brasil y algunos otros puntos de la región de América. Ahora, eso fue una oportunidad que España aprovechó para expandir lo que ellos le llamaron la evangelización del Nuevo Mundo, que no era más que expandir ya esa doctrina que ellos tenían como ¿verdad?, como potencia, como imperio, ¿no? Y precisamente esos reyes, cuando llega Colón aquí, lo primero que pone son muchas cruces en muchos lugares y se establece que todos esos pueblos ya pertenecían a la iglesia de la época, porque ya lo habían evangelizado, entre comillas, porque era una evangelización a veces, ¿verdad?, con el mazo, ¿no? Porque era como a la mala que tenían que entrar en esa religión. Y de alguna manera España logró una gran trascendencia para la época, porque al conquistar todos esos pueblos, al imponer la iglesia tradicional de la época en todos esos pueblos, pues hubo una gran expansión de esa, vamos a decir, de esa corriente religiosa de la época. En realidad, ¿Qué opina usted, profesor? sí, en realidad tenemos que agradecer a España varias cosas. Oh, qué interesante. Sí, tenemos que agradecer a España el idioma, Ok. porque usted sabe lo que usted poder comunicarse de aquí a la punta del este en el Paraguay en un idioma. Sí, o a las Patagonias, O a la Tierra de Patagonia Fuego en de Argentina. Sí, todo México, que es un inmenso país. Cerca de 1.000 millones de personas en el esta norte de región América, nada más. con un idioma. Eso es una bendición muy grande. También debemos La iglesia jugó un papel. Sí, debemos agradecer a España el concepto de Dios que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos un concepto de Dios, aunque distorsionado, pero Era monoteísta, por lo la menos. creencia en Dios y en Jesucristo, ¿no?, Sí. viene por el cristianismo de Constantino, que ese es otro tema. Y mire, para que usted se El siga cristianismo que ampliando, funda Constantino. mire, para que usted estamos hablando de España y de esa evangelización cristiana. Y sin embargo, nosotros tenemos Haití al lado nuestro, donde su influencia la tienen de Francia. ¿De dónde ellos sacan ese vudú? No, que- eso viene del África. Eso viene Es de una la... herencia africana. O sea, que herencia mira para africana. que ahí eso es parte de la ventaja que usted está señalando. Sí. de los Pero españoles. fíjese, España Ah,
por lo menos tenemos esos beneficios que España trajo al mundo, aunque un evangelio distorsionado, porque no hay tal evangelización, sino la cristianización de lo que nació en el concilio de Nicea en el año 325, cuando surge la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El origen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es en el año 325. Y el origen de la Iglesia Evangélica fundada por Cristo es en el año 37 de nuestra era. Unos 2 o 3 años luego de él morir en la cruz, resucitar y todo ese proceso que conocemos. Sí, porque la iglesia realmente nace cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Bueno, ese es el génesis, esa es la semilla de la iglesia. Pero nosotros sabemos que el día de Pentecostés es el arranque de la iglesia. Magistrado. Y eso fue aproximadamente en el año 37. A mí se me de ocurre era. hacerle una pregunta corta en función de lo que usted dice, que no hay tal evangelización. Nosotros creemos que somos cristianos. Cuando cualquier ciudadano común se le pregunta, ¿qué tú eres? ¿Tú eres cristiano? No, yo soy católico. O sea, se entiende que el que no pertenece a ninguna religión protestante es católico. ¿Qué de cierto es? ¿Qué es lo que se mueve ahí? Que cualquiera usted le pregunta que no es... Pero eso es fruto del desconocimiento. Porque la iglesia, la palabra católica no es una iglesia. Sí, es un término. Es un término que... Para salir del paso. No, es un término que quiere decir universal. Cuando en los escritos de la patrística, que son los padres de la iglesia, que fueron lo que sucedieron a los apóstoles, cuando aparecen esos escritos, la palabra católica, que aparece mucho, ellos se están refiriendo a la iglesia universal de Cristo, pero todavía no existía iglesia católica. Entonces la iglesia tradicional toma eso y le dice a la gente, ustedes ven que nosotros somos primero que ustedes. Sí. Porque mira, aquí aparecemos nosotros, pero no era refiriéndose a ellos. Era a la universalidad de la iglesia, porque tú sabes que después de Cristo surgieron en los diferentes pueblos obispos, porque el obispo es de la Biblia. Sí, Lo que pasa es que el catolicismo tomó esa palabra, sustrajo esa palabra y se la aplicaron a ellos, pero el obispado es de las Sagradas Escrituras. Sí, porque la Biblia dice muy claro Ahora, a que obispo aspira. Los protestantes no tienen obispo. Sí, claro que sí. O sea, por ejemplo, la iglesia adventista o la de los, ¿cómo que le llaman? Testigos de Jehová, ¿esos tienen obispo? Yo no sé si ellos tienen obispo. Se llamará otra. Sí, pero mire, yo lo que le propongo es una cosa. Un obispo, un supervisor. Yo lo que le propongo es una cosa. Eso que dice Luis es muy importante. Ahora, yo entiendo que eso debe ser otro programa. Porque, ¿qué pasa? Después que surge la reforma, ¿verdad? Imaginémonos a partir de Lutero, ¿verdad? Pasemos todo ese proceso previo que dice el magistrado que hubo de la pre-reforma. Sí. Porque ya de manera real y efectiva comenzó a evidenciarse todo el tema a partir de la reforma per se. Sí. Ahí comenzaron entonces a generarse una serie de corrientes de pensamiento y de ahí comenzaron a surgir diferentes movimientos religiosos a partir de esa reforma. Pero yo creo que eso podría el magistrado traernos una cátedra magistral en estos días para hablarnos cómo fueron esos desprendimientos, porque todos esos pensadores, ¿verdad? Es como en la filosofía, que Platón pensaba de una manera, luego viene otro discípulo y le añade cosas o se divide, hace otro tipo de corriente. Sí. Así pasó en el mundo de la iglesia. Sí. Por eso tenemos hoy día iglesia metodista, iglesia presbiteriana, iglesia anglicana, diferentes tipos de iglesias que fueron como desprendimientos que fueron surgiendo de esos, diríamos, de esos procesos originales de reforma. Sí. Entonces, eso yo considero que eso requiere
un programa para eso, porque cada Sí, uno porque de esos desprendimientos tiene su tiene un historia. programa. Claro, mira, el desprendimiento, por ejemplo, del calvinismo, que es un teólogo excepcional, con una importancia trascendental, el planteamiento de Lutero, que se llama el luteranismo, y el desprendimiento del anglicanismo, que es la iglesia de Inglaterra, Sí, sí, Son- una versión católica, pero de Inglaterra. sí, de Inglaterra, porque tú sabes que la iglesia ortodoxa no aceptó el catolicismo, que es la iglesia de Rusia. Sí, todavía se mantiene la iglesia Se ortodoxa mantiene, una rusa, iglesia sí. poderosísima. Y Serbia y todos esos países de Todos esa esos zona. países. Sí, es la principal iglesia de esa zona. son evangélicos. Mire, porque Cecilio, acuérdate que no es un panel. O sea, tú y el magistrado tienen unos... Entonces yo soy un beodo, entonces tengo que preguntar. Y entonces, mire, por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarle, magistrado, se comienza con las 12 tribus de... ¿Cómo se llaman esas 12 tribus? La tercera tribu de Israel. Sí, de Israel. ¿Qué efecto le causó esas reformas? Porque con ese desprendimiento fueron una serie ya si se quiere, de pensamientos religiosos y demás. O sea, ¿provocó un efecto o todavía eso tuvo algún sentido? Todo ese desprendimiento de Abraham, que de Abraham fue Jacob y de ahí cada uno fue una serie, porque esto eran, si se quiere, se convirtieron en movimientos religiosos. Ahora, cuando... pero la 12 tribus, Ajá. la 12 tribus, Abraham, Jacob, eso no tuvo nada que ver. No, porque eso fue otra época Sí, pero- de vamos a decir, de los orígenes. Sí, pero entonces... de la creencia pues entonces en Dios, voy a del tiempo de... Voy a replantear mis preguntas. de cuando inicia Israel. Se supone que la reforma a quien afecta es a la facción religiosa cristiana tradicional. No, Ajá. no afecta Ok. a nadie. Ah, ok. Porque incluso Lutero Sí. no quería salir de su iglesia. Ok. Porque Lutero no propuso romper con la No, iglesia. Lutero no quería fundar otra iglesia. Lutero quería reformar su iglesia. Sí. Ok. Porque entendía que la iglesia es la iglesia de Cristo. Y tenía que encaminarse por una serie de cosas que vio que se fue como apartando de muchas cosas. Sí, porque a él ver que las acciones de ellos no se correspondía con las escrituras, digo, oye, por aquí hay una dicotomía muy grande, aquí hay que hacer una reforma. Y entonces comenzó a oír las ideas que ya dijimos hace un rato de esos reformadores que estaban regadas por ahí. Y también a ver los testimonios de gentes que habían muerto por defender lo que creían. Entonces Lutero recoge todo eso y lo condensa. Quizás Lutero fue que se atrevió a hacerlo. ¿Eh? No fue un Porque revolucionario. quizás antes de él había muchas de esas cosas ya plasmadas, pero nadie se atrevía a plantearlas. Porque Lutero era tenía difícil. porque Lutero tenía una autoridad moral, una autoridad religiosa y una autoridad intelectual. Era un Eso le tipo- daba a él calidad para él hacer Claro, todo eso. esa fuerza moral de Lutero y esos conocimientos amplísimos de Lutero le dieron la facultad a él y además el Espíritu de Dios obrando. Claro. Pero y Porque, entonces- fíjate bien, tú sabes los millones de gente que han conocido la luz del Evangelio por la reforma de 1517. Millones y millones. Claro, eso cambió el mundo, la Entonces, historia del mundo. Cristo obrando a través de su espíritu en la mente y en los corazones de estos hombres que decidieron ofrendar sus vidas por lo que creían. Y ahí es que yo digo que son temas que hay que enseñárselo a la iglesia, porque la iglesia no sabe lo que ha costado, porque no es solamente el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, es que la iglesia de Cristo estuvo secuestrada por 1000 años. Y quien la relanza, no voy a decir que Lutero, pero es la reforma. Sí, es ese movimiento Es que, de es que reforma. relanza la iglesia. Sí, sí. ¿Entiendes? Y consigo trae toda una serie de otros tipos de reformas. Porque es que la gente la ve nada más como una reforma religiosa y eso es un error. Ese acontecimiento pues impactó a toda una serie vamos a decir, de áreas de la época
Hay en las áreas filosóficas, Política. las áreas sociales, las áreas culturales y sobre todo las academias. Por eso es tan importante que la academia, enfatice ese proceso. La academia debe de hacer énfasis. Es tanto así como tú dices que el Estado moderno que nosotros tenemos hoy, con los tres poderes, que es el que impera en nuestro En la país, actualidad. Sí. nace de la reforma, porque quien da origen y explicación a la ramificación del Estado es Juan Jacobo Rousseau, cuando escribió el contrato social, El contrato social, sí. que es quien observa, quien alcanza a ver la posibilidad de un Estado dividido en tres poderes, porque en ese tiempo lo único que existía era la monarquía. Ahora, déjeme por favor, magistrado, porque La la gente no lo monarquía. conoce tanto como Jacobo Rousseau, sino como Jean-Jacques Rousseau, porque era un nombre en francés. Sí, ¿no? Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau, que Sí. fue el que hizo el famoso contrato social, Sí. que le sirve de base a la democracia. Y uno Ese- de los y grandes también- precursores de democracia del mundo, No, de todos los tiempos. hasta hoy. Sí, claro. Hasta hoy. Entonces, esa idea del Parlamento, esa idea de los poderes, separar a los poderes, es precisamente quitarle la fuerza al monarca Y transferírsela al y pueblo. transferírsela al pueblo. Que cuando no pasa eso, entonces se convierten en dictadores. No porque, Cuando quieren juntar no los porque tres poderes. exactamente, claro. de ahí es que nace, de ahí Es que nace la monarquía. la violación de la democracia es que le da origen a la dictadura, porque la monarquía duró desde mucho antes de Cristo hasta hoy todavía, que todavía España tiene monarquía Y en Inglaterra, en estos Bélgica, países que Noruega, usted varios señala, países todavía mantienen esa figura. En estos países que usted señala, que donde creció esta reforma, estos países, lo que era monarquía, lo que existía en ese momento, todos. ¿Eh? En estos países usted mencionó a Inglaterra, Francia, Italia, en ese momento que nace la reforma, era monarquía. Todos eran monárquicos. Correcto. Todos eran monárquicos. Y entonces la monarquía, el rey o la reina, es dueño de tu bienes, de tu vida, de todo lo tuyo. Tú no tienes nada donde existe una monarquía. Bien, entonces usted menciona la figura de Lutero, que es una figura que tiene un peso específico en el aspecto religioso, cultural, era un intelectual, pero ¿cómo lo veía a él esa monarquía? Cuando veía en Lutero una persona que iba a hacer un cambio radical del estado de cosas. Mira, ¿Cómo termina Lutero con ese Mira, enfrentamiento? en Alemania, que es el país natural de Lutero, en Alemania, que había monarcas, ellos no se dieron cuenta de la trascendencia. En ese momento. No, porque incluso hubieron príncipes que apoyaron a Lutero y lo escondieron. Lutero tuvo un año secuestrado por los príncipes. Pero para salvarlo. Lutero salvarlo. tenía relaciones con personas de la alta Para oligarquía salvarlo. de la época. Sí, Y era un protegido por esas personas. Claro. No, y Por me eso parece, Lutero, como mira, dice el magistrado, cuando tuvo la calidad para existían, hacerlo. mira, Sí. cuando existían esos eruditos, los monarcas lo utilizaban para que le dieran clase a sus Y los hijos. respetaban. Y claro. los No, y respetaban. muchos de ellos eran consejeros. Por ejemplo, Wycliffe era consejero del rey de Inglaterra y Hus era consejero del rey de Praga. Y Rasputín, que yo no sé si fue en ese, era consejero del zar de Rusia, pero ese tomó la parte. Sí, porque esas son corrientes que se vienen generando, porque la Dependiendo. religión, al igual que la filosofía en cierto aspecto, son corrientes de ideas, de pensamiento, de cómo la persona visualiza una serie de elementos en el ámbito social, en el ámbito espiritual, en el ámbito cultural, porque la religiosidad, la gente la asocia solamente a si es evangélico o es católico. No. De hecho, la Iglesia Católica hoy día, algo que parecía impensable años atrás, está reivindicando la figura de Lutero.
y Sí. está diciendo, por ejemplo, el Papa Francisco actualmente ha dicho que Lutero no es un protestante fuera de la iglesia, que Lutero sigue siendo Sí. parte de la iglesia. De hecho, Señor. hay una comisión intereclesial que se ha creado, promovido por la misma iglesia católica, para traer a Lutero de vuelta al seno Sí. de la iglesia. Quiero preguntar- Y lo ven como una persona que expresó sus ideas de reforma, pero que no fue una persona que se salió de la iglesia. Sí. Quiero hacer una pregunta. Varios que me hizo papas le han pedido magistrado. perdón a Lutero. Sí, eso, Quiero eso es hacer una interesante. pregunta que me hace un influencer aquí. Por ejemplo, lo que fueron las cruzadas y la Santa Inquisición. La Guerra Santa. Se dio en ese espacio de donde surgían también las reformas. Sí. Y quizás esas fueron las armas que utilizó la iglesia tradicional para combatir a... analíceme ese... La Santa Inquisición Ah, y las cruzadas, llamadas Guerra Santa, que fueron muchas, incluyendo cruzada de niños. de niños. Sí, fueron instituciones que surgieron en la Edad Media, donde tenía el poder absoluto la Iglesia Apóstata de Roma. Entonces, esas cruzadas, lo que se le ofrecía a la persona que iniciaba ese peregrinaje en esa guerra, era que si caía en ella salvaba el alma. Es importante indicar que la reforma de 1517 trajo consigo una serie de acontecimientos que dieron al traste con lo que es la historia moderna, lo que es el avance de la industria, el avance de los derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, como la revolución industrial, como la revolución del derecho, el ordenamiento del derecho de trabajo, el establecimiento de horarios, porque prácticamente con la reforma se dan los primeros inicios para que la esclavitud quede abolida. La esclavitud que había cabalgado sobre la humanidad por tantos años, por miles de años, la reforma comienza a dar los primeros indicativos, los primeros indicadores de que era algo oprobioso para la humanidad. Y entonces comienzan a surgir las ideas de la importancia de abolir la esclavitud, y luego vemos cómo en Estados Unidos Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, comienza poniendo término a la oprobiosa esclavitud por ese lado. Pero por el lado religioso, que la reforma trastoca los fundamentos de la iglesia tradicional, tenemos lo que son los planteamientos de Lutero clavado en la catedral de Gutenberg en el 31 de octubre de 1517. Esa tesis que están ahí todavía, podemos buscarla, podemos leerla, hace un planteamiento contrario a lo que Lutero había vivido y había estudiado y había predicado. Porque debemos de saber, de entender que no solamente Lutero, sino los prerreformadores, todos, sin excepción de ninguno, eran sacerdotes católicos. Y dentro de ese sacerdocio, leyendo ellos las escrituras, es que descubren que lo que plantea el Papa y lo que plantean
los obispos y lo que plantean el magisterio de la Iglesia no está conforme a lo que dicen las Escrituras. Y por eso entonces surge lo que se llama solo Escritura. El planteamiento solo Escritura que plantea Lutero en sus 95 tesis es diciéndole al mundo católico que ni lo que dice el Papa, ni las tradiciones de la Iglesia, ni lo que dice el magisterio de la Iglesia pueden estar a la misma altura que las Escrituras. Y que a no ser que sea planteado por las Escrituras, no había forma de someterlo a él a obediencia. Porque al liberarse de las tradiciones católicas romanas y al liberarse de las creencias de esas tradiciones que existían, Lutero se hizo esclavo de las Escrituras. Y por eso plantea en una de sus tesis solo Escritura. ¿Por qué? Porque las Escrituras son las que contienen la palabra de Dios y son ellas las que dan testimonio de Cristo y testimonio de los apóstoles y testimonio del origen de la Iglesia. Entonces, además de eso, Lutero plantea solo gracia, que quiere decir que nosotros no tenemos que comprar la salvación. Nosotros no tenemos que comprar indulgencias para obtener el perdón de Dios, cosa que fue una farsa de la Iglesia de Roma, que se inventaron los títulos de indulgencia mediante los cuales la persona podía comprar un título de eso, que no era más que un papel firmado por el Papa, y entonces con esa compra de ese título de indulgencia ya la persona estaba perdonada. Pero también existía lo que se llama todavía la misa, que la misa no es más que la oración por una persona que ha muerto a los fines de que esa persona sea perdonada o le sean aliviadas sus cargas y sea conducida al purgatorio. Otra farsa. El purgatorio es un lugar que no existe. Entonces, ya todas esas, es lo mismo que el infierno, no existe. Todas esas farsas se le han caído a la Iglesia, y como consecuencia de habérsele caído, entonces es que van surgiendo las ideas reformadoras, que somos salvos solo por gracia. Igualmente la fe, que no hay forma de usted poder ser salvo si no es por fe. Y el otro principio básico de la reforma es un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que nació debajo del poder de Poncio Pilato, como dice el credo, de la Virgen María y de José como padre espiritual. Llevó su ministerio desde Belén de Judá hasta Jerusalén, donde fue crucificado, y que el sacrificio que había que hacer por la salvación lo hizo Cristo en la cruz del Calvario.